Hola, soy Aida Nájera y hoy hablaremos sobre Jesús el Buen Pastor. La perícopa del Buen Pastor se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos del 1 al 21. En cuanto a su contexto literario, vemos que este pasaje se sitúa dentro de la segunda parte del Evangelio, llamada comúnmente el libro de los signos, en donde Jesús se revela progresivamente como el enviado del Padre, mediante signos y discursos. La pericopa se encuentra inmediatamente después del pasaje del ciego de nacimiento, donde Jesús denuncia la ceguera espiritual de los judíos. Y está antes del pasaje de la fiesta de la dedicación del templo. Es decir, la figura del buen pastor es una explicación teológica y cristológica del signo anterior y un anticipo del conflicto final con las autoridades judías. Dentro del contexto histórico-sociológico, vemos cómo la imagen del pastor era familiar y cargada de significado en la cultura judía. Por ejemplo, Dios es visto como el mismo pastor de Israel. También los líderes del pueblo, reyes, sacerdotes, profetas, eran considerados pastores. Vemos en Ezequiel 34 cómo se denuncia a los malos pastores y se anuncia que el mismo Dios vendrá a pastorear a su rebaño, lo cual es clave para entender a Jesús en este pasaje. En la época de Jesús, también vemos cómo los fariseos y saduceos eran considerados líderes religiosos del pueblo, pero sus actitudes excluyentes y su falta de misericordia hacían que muchos los vieran como malos pastores. Entonces viene Jesús a contrastar su misión con la de ellos, presentándose como el verdadero pastor que da la vida por sus ovejas. Revisemos ahora las formas literarias que se identifican en esta pericopa. Vemos la parábola o una alegoría breve, donde vemos a Jesús utilizando imágenes simbólicas, puerta, pastor, ovejas, ladrón, para hacer esta instrucción más accesible al entendimiento de quienes la escuchaban. En el discurso cristológico, Jesús se revela como la puerta y el buen pastor. También vemos la revelación de Jesús en forma del yo soy. Esta es una fórmula solemne usada por Jesús en Juan para revelar su identidad divina. Al final de este pasaje, vemos cómo el diálogo y reacción de la audiencia nos hace ver la división que existía en el pueblo ante las palabras de Jesús. Esta es una constante en Juan. Describamos la perícopa en sus partes principales. Vemos una primera parte donde Jesús presenta una alegoría sobre el verdadero pastor, la puerta del redil y los ladrones. Las ovejas reconocen la voz del pastor. Él las llama por su nombre y ellas lo siguen. En una segunda parte, vemos cómo Jesús explica la alegoría, revelando su identidad. Nos dice: yo soy la puerta de las ovejas, es decir, el acceso a la salvación.
Yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Esto en contraste con el asalariado, que huye ante el peligro. Y una tercera parte nos refleja la reacción del pueblo. Algunos dicen, este está loco. Otros lo defienden por sus obras. Esto nos muestra que la revelación de Jesús divide y exige una decisión. Comentemos un poco más sobre esta pericopa. En Juan, Jesús es el revelador del Padre, y cada signo o enseñanza revela una dimensión de su identidad divina y su misión salvadora. Esta pericopa refuerza varios temas claves en el Evangelio. Por ejemplo, vemos cómo Jesús no es solo un enviado, es uno con el Padre y conoce a sus ovejas como el Padre lo conoce a él. El buen pastor da su vida voluntariamente, anticipando la cruz y la resurrección como acto supremo de amor. Las ovejas reconocen la voz del pastor, lo siguen, están en relación personal con él. La fe en Juan se expresa como escucha, confianza y seguimiento. La mención de otras ovejas prepara el camino para la inclusión de los gentiles. Y frente al legalismo frío de los dirigentes, Jesús aparece como el pastor que cuida, ama, conoce y defiende. La pericopa del buen pastor sigue teniendo un profundo valor espiritual y pastoral en nuestros días. Jesús sigue siendo el buen pastor y nosotros sus ovejas. Su voz hoy se reconoce en la palabra, en la oración, en los pobres y en la iglesia. Estamos todos llamados a discernir su voz entre tantas otras voces que nos confunden, dividen o manipulan. La figura del buen pastor es modelo para todo liderazgo cristiano. Padres, educadores, sacerdotes, obispos, servidores, etc. El buen pastor no solo se sirve del rebaño, sino que sirve y da la vida. En un mundo herido por el abandono, la soledad, el abuso de poder y la desorientación espiritual, este pasaje del Evangelio nos consuela y nos dice, no estamos solos. Jesús nos conoce por nuestro nombre, nos llama y guía con ternura. Vemos en la unidad del rebaño un solo rebaño y un solo pastor, que nos interpela a superar divisiones entre cristianos, dentro de nuestras comunidades y entre pueblos. Nos impulsa a construir puentes y a convivir todos en fraterna comunión. Finalmente, el buen pastor sigue buscando a las ovejas perdidas. La iglesia está llamada a ser sacramento de esa presencia pastoral de Cristo, especialmente hacia los más alejados, heridos o descartados. Que la pericopa del buen pastor sea luz y guía para nuestros corazones y que el Señor nos conceda la gracia de hacer la vida en cada uno de nosotros. Dios nos bendiga.